Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En México se ratificó la continuidad de Manuel López Obrador en la presidencia de esa República Federal. De los 17 millones de ciudadanos que fueron a votar, el 91% ha ratificado su apoyo al mandatario para que continúe con su proyecto y su programa de gobierno, que es lo que explican algunos analistas. Pero al mismo tiempo hay algunas preguntas que nacen. ¿Qué explicación política tiene este acontecimiento? ¿Hasta dónde se fragua una consolidación del proyecto del movimiento Morena y de la misma figura política de Andrés Manuel López Obrador? De esto queremos conversar a continuación con la analista Georgette Ramírez Curi desde la Ciudad de México. Georgette, qué gusto tenerla por acá. ¿Cómo está? Un saludo a toda la audiencia de Telesur y a ti, Orlando. Gracias por este espacio. Gracias por acompañarnos. La primera pregunta que nace, que surge es, ¿en qué contexto ocurre? ¿Por qué Manuel López Obrador se propone la ratificación de su mandato en un proceso revocatorio? ¿Qué hay políticamente detrás de esto y hacia dónde se proyectaba esta imagen en el momento en el que se planteó esta posibilidad? Bueno, para empezar, había una proyección de un nivel de participación mayor al que hubo y de unos resultados que colocaban, según diversas encuestas, en un máximo de eh, un máximo del 87% para la ratificación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En realidad, ahorita estamos hablando, aunque todavía los resultados son preliminares, de más de un 90% de aprobación, de ratificación del mandato presidencial de AMLO. La consulta es muy política y apunta hacia una ampliación del margen de la participación democrática, ¿no? De ejercicios de democracia directa basados en consultas ciudadanas, consultas populares. Es una medida que solamente podía ser propuesta bajo un gobierno como el de Andrés López Obrador, que tiene altos niveles de aprobación, altos niveles de legitimidad, que ha sido elegido por la mayoría de la ciudadanía del padrón electoral en México. Y también recordemos que, a diferencia de lo que viene ocurriendo en este último siglo, en estas últimas décadas en América Latina, los procesos de revocación de mandato, digamos que son un mecanismo democrático que previenen las intenciones golpistas, ya que son un mecanismo que abren la pauta, que ratifican a la ciudadanía, a los pueblos latinoamericanos, para que sean quienes elijan la continuidad o no de un gobierno. Es un mecanismo que hace esa apertura constitucionalmente, legalmente y legítimamente. Por lo tanto, pues podemos considerar que el día de ayer la ciudadanía ganó un paso más en el terreno democrático, en el terreno político de la cultura mexicana. Claro, Georgette, pero ahí había también un dato que parecería no menor, pero visto desde afuera también se podría considerar que esta consulta, este referéndum, este proceso revocatorio estaba más bien dirigido a la oposición, a todos los grupos de poder, a los grupos mediáticos, a ciertos incluso partidos políticos que han ido con la intención de minar la imagen del presidente a través de una serie de acciones de orden político. No digo que no sean legítimas, pero que efectivamente el resultado es casi que una bofetada a todos esos sectores. ¿Se puede entender así el resultado del día de ayer? Paradójicamente, la oposición mexicana tuvo como consigna no participar en esta revocación de mandato. De hecho, de la población participante, no se alcanzó ni siquiera un 7% por la revocatoria, ¿no? Es decir, alrededor de hasta ahora los conteos, un 6.5% votó, de la ciudadanía votó por la revocación del mandato, ¿no? Un 2%, alrededor menos de un 2% de votos anulados, es decir, de gente que activamente salió a votar y manifestó su descontento con este proceso, con esta consulta, ¿no? Entonces, lo que vemos más bien por parte de la oposición mexicana es un rechazo a este tipo de ejercicios de democracia directa, democracia participativa, digamos, desconocimiento de la democracia en México,
Y bueno, los diferentes partidos de oposición tuvieron diferentes reacciones. Por ejemplo, se concentraron más en hacer denuncias, en hacer denuncias en contra del proceso mismo de revocación de mandato. Y uno de los partidos, el PRD, uno de estos partidos de oposición, incluso amenazó anoche con interponer un recurso judicial para anular este proceso de revocación de mandato. Ya, pero si es así, ¿cómo se valora la participación de la gente? Porque sí, efectivamente participaron 17 millones de electores, no lo suficiente, no pasaba de 20 millones como se había planteado en su principio para poder tener un grado de legitimidad, han dicho algunos. Esta poca participación además la denunciaba ya, incluso esta misma mañana lo está haciendo Andrés Manuel López Obrador, tiene que ver con una serie de irregularidades que se destacaron, es decir, la no presencia de urnas, el bloqueo, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cuál es la explicación más allá de estas circunstancialidades de la poca participación? Para empezar, sí hay que tener en cuenta la actuación del órgano electoral, que aquí en México es el Instituto Nacional Electoral, el INE, porque en efecto, como bien mencionas, Orlando, el INE redujo en 2/3 los puestos, acá en México le decimos las casillas de votación, lo cual ya es una reducción significativa, siempre argumentando que no tiene presupuesto suficiente para este tipo de consultas, cuando ya se ha documentado, se ha hecho público que el INE mexicano es el órgano electoral más costoso de toda la región, de toda América Latina, ¿no? Y en este sentido, bueno, se reducen las casillas en 2/3 pero tampoco el INE hizo una difusión suficiente. Muchísima gente entrevistada en medios, en diversos medios, no tenía idea de en dónde iba a votar. Al hacer esta reducción de las casillas, en muchas ocasiones la gente no supo en dónde ir a votar. Hubo incluso cabeceras municipales, algunos poblados en donde no se instaló ninguna casilla. Eh, y bueno, también el INE en meses anteriores intentó no realizar la consulta, ¿no? De hecho, estaba prevista para que esta consulta ciudadana se realizara en marzo de este año y finalmente el INE, bueno, acepta, digamos, asume el mandato constitucional de realizar esta consulta, sin embargo, la aplaza. Y la aplaza para una fecha que, bueno, fue el día de ayer, 10 de abril, que digamos que ya en México es considerado como el inicio del feriado por Semana Santa, ¿no? Es decir, una serie de situaciones que desmotivan, ¿no? Que desmotivan la participación ciudadana y que precisamente, o sea, al tratarse del órgano electoral mexicano, pues van en contra de lo que tendrían que ser, digamos, las funciones, el cumplimiento de las funciones del INE, ¿no? En un sentido contrario, el INE tendría que estar promoviendo la democracia, haciendo difusión de la consulta ciudadana por la revocación de mandato, de fomentar la cultura cívica en México y en realidad, digamos, actuó en un sentido contrario a estas funciones que como organismo constitucional autónomo tiene, ¿no? De hecho, hasta la fecha ha emitido 28 medidas cautelares, precisamente en contra de funcionarias, funcionarios e instituciones públicas que han promovido la participación de la consulta. Y aquí es un tema importante porque estas personas de función pública o instituciones no están, digamos, no estuvieron promoviendo el voto por la ratificación o por la revocación, era simplemente difundir, promover la participación de la ciudadanía. Y eso está siendo penado por el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Contradictoriamente. Claro que sí. Hagamos una primera pausa, Georgette, para volver en la segunda a analizar las perspectivas, qué significado tiene esto desde la perspectiva política y desde la imagen y además desde la autoridad política que tiene el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Vamos a la pausa.
Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y analizando lo que ocurrió el día domingo, ayer en México. Seguimos conversando con Georgette Ramírez Curi. Una de las cosas que llaman la atención sobre este tema, Georgette, tiene que ver con que la figura política de Andrés Manuel López Obrador se consolida, la popularidad no ha disminuido y por el contrario incluso sus opositores pierden perspectiva. ¿Hasta dónde este acontecimiento de este domingo le da más peso político? ¿Cómo puede administrar esta popularidad? ¿Hacia dónde puede conducir al país, a México, Manuel López Obrador desde este resultado electoral? Bueno, tempranamente ya en medios, sobre todo privados de comunicación, se ha estado difundiendo la baja participación de la ciudadanía y por parte de la oposición que, como decía hace un momento, llamaron a no participar. De pronto la consulta tuvo mucha significancia, ¿no? Cuando fueron, digamos, la oposición fue la primera en descalificar este tipo de proceso democrático. Y más que digamos, el porcentaje, ¿no? Como bien indicadas al inicio, para que esta consulta ciudadana por la revocación del mandato sea vinculante, es decir, que pueda tener efectos legales, se requiere un mínimo de participación del 40%. En esta consulta estamos, digamos, llegamos casi a la mitad de ese 40%, ¿no? Rondando un 18% de participación. Sin embargo, si pensamos en la cantidad de votantes que acudió a las urnas, estamos hablando de que AMLO, la ratificación del gobierno del actual presidente, obtuvo alrededor de 15 millones de votos, ¿no? Y esto, si se compara con la elección anterior, con la elección del 2018, 15 millones de votos es más de lo que tuvo el segundo lugar, quien contendió, digamos, de manera más cercana al actual presidente, ¿no? Que en ese momento, ese candidato de oposición, Ricardo Anaya, rondó los 12 millones de votos, ¿no? Es un ejemplo. Si nos remitimos a la elección anterior, en 2012, Andrés Manuel López Obrador obtuvo en esta consulta una cantidad aproximada, ¿no? También alrededor de los 15 millones de votos. Entonces, es cierto que, y es algo muy importante, un elemento muy importante a tomar en cuenta, el padrón electoral mexicano ha ido ampliándose, ha ido nutriéndose. La participación, por ejemplo, en la elección del 2018 fue histórica. El mayor porcentaje registrado en la historia de la política mexicana de participación fue en ese año 2018, pero aún así, con todo en contra, digamos, con esta participación que mencionaba por parte del INE, con una reducción significativa de las casillas, con una muy baja difusión. Aún con todo esto, hubo millones de personas que salieron a votar y dentro de estas el 90 y casi 92%, 15 millones de mexicanas y mexicanos ratificaron a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Esto significa que por si no tenía, digamos, ya tenía altos niveles de legitimidad y con esto se ratifica precisamente y lo coloca, digamos, en la mejor de las posiciones para continuar este gobierno hasta el 2024 como está previsto. Ya, pero ¿cómo puede procesar, cómo puede administrar esta popularidad? ¿Hasta dónde esto le da, digamos, en términos políticos, un cheque en blanco? Es lo que dicen algunos. Creen que efectivamente a partir de ahora Andrés Manuel López Obrador hará lo que le da la gana. Otros dicen al contrario, va a ratificar su proyecto político, va a afinar incluso algunas estrategias y sobre todo en la administración pública puede asegurar mayores y mejores acciones de orden social y político. ¿Es posible que se modifique o al menos se resignifique el comportamiento político de Andrés Manuel López Obrador o no? Digamos que en esta primera parte del gobierno de 2018 a la fecha, el proyecto político, digamos, más sustantivo, las bases ya están asentadas, ¿no? Incluso hablando en términos de megaproyectos infraestructurales, ya están muy avanzadas las obras, es decir, ahora no se va a implementar
una nueva serie de políticas públicas, de políticas económicas, de proyectos que empiecen ahora y que dé tiempo de que en 2 años se concluyan, ¿no? De aquí al 24. Lo que sí es que dota efectivamente pues de mayor legitimidad para todavía hacer algunos cambios que no se han hecho, entre ellos, por cierto, una reforma electoral que en días pasados ya el presidente anunciaba que iba a hacer pública la iniciativa, ¿no? Una reforma electoral precisamente en donde pueda someterse a voto popular la elección de los consejeros del INE, por ejemplo, y algunos otros cargos públicos importantes, sobre todo en la instancia, por ejemplo, del Poder Judicial, donde pues sabemos que de los 3 poderes convencionales del Estado, el Poder Judicial es el único que no es elegido por esta vía de la ciudadanía del voto popular, ¿no? Ya, pero entonces, Georgette, yo te pregunto ahí, si este es un resultado positivo que amplía incluso la base de apoyo, ¿hasta dónde, tomando en cuenta un elemento fundamental, que en México no hay reelección, esto puede ser también un endoso a las figuras que se están pensando, que se están analizando para presentarse en las elecciones del 2024? Te digo esto incluso porque el canciller Ebrard, en una entrevista con una emisora acá en Ecuador, también dijo que no descartaba la posibilidad de ser el candidato que suceda a Andrés Manuel López Obrador. ¿Es él? ¿Cuáles otras figuras se pueden plantear? Tomando en cuenta que esto sí tiene un impacto, un efecto de rebote en las figuras que acompañan al presidente de México. Sí, precisamente por eso señalaba al inicio este elemento que me parece muy importante, ¿no? La propuesta de una revocatoria, una consulta revocatoria, solamente podía ser hecha por un presidente con el nivel, digamos, de aprobación entre la opinión pública que tiene Andrés Manuel López Obrador, precisamente porque sienta ese precedente. En México no existe la reelección por el proceso pues, histórico de la Revolución Mexicana, en donde justo la no reelección y el sufragio efectivo fue de las principales, o bueno, de las demandas generalizadas de ese proceso revolucionario, eh, pero sí, precisamente lo que hace es decir, tenemos en México 6 años de mandato presidencial, no hay reelección, pero en los, digamos, a la mitad o a los 4 años del paso de un gobierno, de una administración pública, eh, la continuidad o no continuidad de este gobierno va a ser sometido a consulta ciudadana a partir de la votación electoral, ¿no? Y esto además de un mecanismo de democracia participativa, es un elemento muy sustantivo porque el ciudadano, la ciudadana que sale a votar por la ratificación o revocación del mandato, no lo hace a partir de promesas de campañas electorales, sino lo hace basándose en una gestión. Es decir, es un voto que es evaluativo, que es valorativo, de que la ciudadanía está aprobando o no la forma en que se está gestionando, administrando, gobernando. Entonces, eso es lo que, o sea, no es cualquier consulta, es una consulta basada en la experiencia de gobierno que vayamos teniendo entre la ciudadanía mexicana. Ya. Y si es así, entonces el otro análisis es, ¿qué podrá hacer la oposición después de este resultado? ¿Se va a modificar? ¿Se va a atenuar? ¿Va a recomponerse? ¿Cómo miras el panorama en cambio de la oposición golpeada con este resultado, por supuesto? Justamente es una oposición golpeada, que viene sumando golpes y que está bastante lejos de recomponerse, ¿no? A medida que nos acercamos, que nos vamos acercando al siguiente proceso electoral, vamos viendo una oposición cada vez más fragmentada al interior de cada partido de oposición. No hay candidatos que se avisoren en el camino y estamos, bueno, a menos de 2 años de las elecciones, ¿no? A 2 años aproximadamente. No existen fuerzas que logren hacer, digamos, alguna pugna, ¿no? Por ejemplo, en el Poder Legislativo sí la oposición está un poco mejor posicionada porque están haciendo bloques, ¿no? Están haciendo bloques, están haciendo alianzas. De hecho, ahí todavía hay situaciones muy importantes en juego, como la reforma electoral que comentaba que todavía no se ha lanzado, y precisamente el día de hoy comienza digamos, se retoma la discusión
sobre la reforma energética, que es muy importante, que hay un montón de intereses en juego en esta consulta, ¿no? Entonces, la oposición lo que está haciendo es tratando de impedir que pasen las propuestas, el proyecto político por el que votó la mayoría de la ciudadanía, que está encabezando AMLO, ¿no? Pero más allá de oponerse, de tratar de evitar este proyecto político llamado de la Cuarta Transformación, no está logrando recomponerse, no está logrando articular ninguna propuesta política distinta a la que estamos viviendo acá en México, ¿no? Y para ir cerrando entonces, Georgette, ¿cómo se valora, cómo se explica este resultado en un contexto regional latinoamericano también, tomando en cuenta que el progresismo ha avanzado con elecciones, por ejemplo, en Chile, la de Argentina que está consolidándose, digamos, a pesar de las dificultades económicas, la de Bolivia, lo de Perú, México, Costa Rica, perdón, Honduras, que ha sido muy importante para el contexto del progresismo latinoamericano. Y en perspectiva hay elecciones en Colombia, en Brasil también, con la posibilidad que gane Lula y Gustavo Petro. ¿Crees que efectivamente se consolida como un liderazgo regional latinoamericano también Andrés Manuel López Obrador en esta perspectiva? Definitivamente sí, porque digamos que fortalecimiento de la legitimidad al interior de la sociedad mexicana también tiene proyección en toda la región de América Latina, ¿no? Si recordamos el papel de liderazgo que precisamente México jugó detentando la presidencia pro tempore de la CELAC, después pasa la estafeta argentina, ya hay un precedente importante en este sentido, ¿no? A partir de la CELAC, México logra, digamos, rearticular esta unión, esta unidad latinoamericana y efectivamente dentro de los progresismos latinoamericanos, pues es un gobierno que tiene los índices más altos de aprobación entre la opinión pública local, nacional mexicana, ¿no? Entonces, sí, en efecto, este año puede culminarse una reconfiguración regional, geopolítica, política para los progresismos, las fuerzas progresistas latinoamericanas, y México sin duda tiene un papel relevante en todos estos procesos. Claro, y para finalizar una pregunta y una respuesta, por supuesto, también cortita, Georgette. Este momento, por ejemplo, ¿cómo modifica o reconfirma la postura del gobierno mexicano con respecto a Estados Unidos? Te digo esto porque efectivamente la relación es dura, es fuerte, es consolidada, pero hay también sus dificultades con relación a lo que ha estado haciendo Estados Unidos con respecto a América Latina y de lo cual, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador ha sido enfático. Por ejemplo, solamente con el caso de la OEA que patrocina y auspicia a Estados Unidos. Sí, en el tema, precisamente esta relación con Estados Unidos, bueno, me dijiste una respuesta breve, es un tema bastante complejo, pero sí también mueve una correlación de fuerzas que yo supongo que se va a ver mucho más, mejor expresada precisamente en la reforma energética, ¿no? Donde Estados Unidos ha expresado abiertamente sus preocupaciones respecto a la política mexicana en este sector, ¿no? Y bueno, justamente es esta semana en donde se va a definir el rumbo de esa reforma energética, ¿no? Y sí se habla de presiones por parte de Estados Unidos, aunque no directamente de Estado a Estado, no por parte, digamos, gubernamental, sino a partir del lobby que hacen empresas acá dentro del poder legislativo, medios de comunicación y, en fin, un arsenal de elementos que están utilizando para presionar precisamente que no se apruebe esta reforma energética, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias, Georgette. Muy amable por atender esta invitación a reflexionar sobre el impacto que ha tenido no solamente en México y las repercusiones en América Latina de la aplastante victoria de Andrés Manuel López Obrador en este referéndum revocatorio. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Gracias, hasta luego. Gracias a Georgette Ramírez Curi a propósito del resultado electoral en México, de lo cual todavía habrá eco, amplificación de análisis y reflexión sobre este impacto en la sociedad mexicana y también, por supuesto, decimos en el contexto regional de América Latina. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.